Bienvenidos a En Primera Plana. Se han producido una serie de arrestos y no solo en un lugar, sino en todo Estados Unidos que están demostrando que Antifa, la acción antifascista, como se llaman a sí mismos, es algo más que una ideología. Es en realidad un grupo muy altamente organizado y cuenta con grandes programas de entrenamiento, coordinación, violencia política y todo lo que se pueda imaginar. El Epoch Times informa sobre estos arrestos. Dice que son 15 sospechosos que han sido acusados ya de conspirar con dos grupos de Antifa de Minneapolis para interferir violentamente con la aplicación federal de las leyes de inmigración. Las autoridades lo anunciaron, según se dice, el 16 de junio, hace un par de días, y además se señala que los 15 sospechosos, todos de Minnesota, están acusados de conspiración para impedir o herir a un agente federal, incitación para cometer un delito de violencia, amenazas interestatales, acoso interestatal, agresión a un agente federal y destrucción de propiedad gubernamental. Le daré más detalles en un momento, pero primero voy a repasar esto un poco más. Dice que hay un grupo llamado Direct Action Minnesota. Los grupos reales de Antifa, por así decirlo, suelen llamarse Direct Action. Ya sabe, y lo que sigue, X. El nombre del movimiento. El otro grupo se llama Black Cat Workers Collective. Estos casos forman todos parte de una iniciativa federal para frenar los comportamientos ilegales organizados. Brevemente sobre esto, un apunte. La nueva Directiva de Seguridad Nacional, que da una visión general del contraterrorismo en Estados Unidos y las amenazas a la seguridad nacional, definía algo como el radicalismo anarquista o el radicalismo anarquista trans, y generó muchos titulares porque la forma en que lo presentaron muchos medios lo hizo parecer como si la administración Trump estuviera diciendo que si eres trans o anarquista, el gobierno va a ir contra ti, en contra tuya. Pero ese no fue el caso. Lo que en realidad declaraba el documento como objetivo son las ideologías trans radicalizadas y violentas, o las ideologías anarquistas radicalizadas y violentas. Es decir, el problema clave en estos movimientos son la violencia. No son simplemente personas que pueden tener una creencia política, que no les gusta el gobierno o que creen en la ideología trans o lo que sea. El contexto real era el radicalismo, cuando las ideas se tornan violentas y peligrosas. Y eso era, por supuesto, una referencia directa a Antifa, porque de hecho tienes Antifa y ahora varias ramas más radicales, incluyendo Trantifa, una rama trans o transexual, como lo llaman, una rama transexual de Antifa, y que en realidad es mucho más violenta incluso que las ramas anteriores. En este artículo del Epoch Times que comentamos también se habla de una investigación. La dirige Michael McCarthy, un agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional. Este McCarthy anunció una investigación exhaustiva de varios meses sobre una tendencia profundamente preocupante. Varios meses. Estamos hablando de violencia coordinada dirigida a agentes federales de la ley y a sus instalaciones. En las instalaciones donde desarrollan, pues, toda esa aplicación de la justicia. Y ahora voy a profundizar en lo que realmente está ocurriendo aquí. Como una visión general, básicamente son 15 individuos que han estado activos bloqueando el acceso de los federales a estas instalaciones del ICE, tanto la entrada como la salida. Algo que está ocurriendo en todo el país en este momento. De hecho, básicamente esto se refiere a Newark, Nueva Jersey. Ahí sí que ha sido un gran problema. Incluso la policía ha recibido órdenes de no intervenir. Por cierto, se enviaron cartas. Lo hablamos hace poco. La policía recibió órdenes de no actuar de los funcionarios locales. Y lo que está ocurriendo en todo el país es que miembros de Antifa, que tienden a ser como la fuerza de choque, son como los camisas negras o los camisas pardas de este nuevo movimiento político radical, ¿no? Son los que salen a golpear personas, a atacar personas, a acosar personas, a amenazar personas, a bloquear agentes federales y todo lo demás. Y en general hay como una maquinaria de la izquierda que los financia, que organiza entrenamientos, que organiza todo, aunque dicen que es solo una ideología.
Pero ahora todo esto está saliendo a la luz, lo cual explicaré un poco más en un momento. Esta organización de Minneapolis era una de las muchas que hacen esto en todo el país, y lo interesante ahora es que los arrestaron por hacer eso. Lo que se les imputa son varios delitos diferentes, es decir, están intentando deportar personas y tú estás bloqueando que hagan su trabajo. Bloquear la entrada y salida de estas instalaciones, algo que Antifa está haciendo en todo el país, no solo en Minneapolis, lo que significa que los cargos que ves en Minneapolis podrían fácilmente ser cargos federales. Como son cargos federales, podrían replicarse en todo Estados Unidos. Y la Casa Blanca también ha hablado de esto, y llegaré a eso en un segundo. Pero antes, también están haciendo amenazas por Internet. Uno de los tipos, probablemente no muy inteligente, según diría el presidente Trump, publicó un vídeo donde abogaba por la violencia directamente, incluso por disparar a personas. Y es que, en otros casos, hay miembros de Antifa a los que han acusado ya penalmente. Hablamos de que incluso llegaron a disparar a un agente del ICE, del Servicio de Inmigración, en el cuello, por ejemplo. Y ahora, este tipo se pone a abogar por la violencia. Se le acusa de amenazas interestatales porque muchos de los elementos más radicales de Antifa viajan entre estados todo el tiempo. Sería como una especie de autobús de gira para radicales, por así decirlo. Y van de estado en estado y de protesta en protesta. Se les acusa de eso ahora. Y lo importante es que a través de estas investigaciones, cada vez que un miembro de Antifa es arrestado, ocurre lo siguiente. Se investigan sus comunicaciones, se investiga con quién estaban hablando, se investiga el entrenamiento que recibieron, las organizaciones en las que estaban involucrados, la forma en que participaban dentro de los movimientos y dentro de esa organización. Y lo realmente interesante es que, a medida que vemos más arrestos de Antifa, está emergiendo una imagen más amplia de que sí, de que si esto es en realidad un movimiento nacional, o más bien transnacional hasta cierto punto, sin fronteras, y es que esto ha sido la base de muchas de las recientes designaciones de terrorismo. Y es hasta transnacional. En otros países, Alemania ha sido uno de los movimientos más importantes, curiosamente. Organizaban los entrenamientos de movimiento de radicales. Y lo que también está saliendo es que este grupo está muy radicalizado y también muy organizado. Tienen abogados, tienen políticos, tienen trabajadores del gobierno, tienen personas de alto nivel involucradas. Algunos de los coordinadores se diría que muchos no están involucrados directamente en la violencia. Algunas filtraciones ahora muestran que hay incluso abogados vinculados de la ACLU. Hay varias cosas así. Sin embargo, los arrestos actuales no están apuntando a las redes más en la periferia, en otra escala. Los arrestos están apuntando a las personas directamente involucradas en la comisión de los delitos. Y ahí es donde se complica con Antifa. Se podría argumentar que Antifa funciona mucho como una organización de espionaje o una organización subversiva al uso. Normalmente quienes cometen los delitos no son los verdaderos cerebros. Normalmente los que cometen los delitos son las personas a las que han convencido de ser como los perros de ataque, por así decirlo. Pero los verdaderos coordinadores, los que mueven todo, los que organizan, saben mantener las manos fuera, las manos limpias. Esta es la forma en que funcionan las mafias. Esta es la forma en que funcionan muchas organizaciones terroristas. Los que reclutan terroristas y demás normalmente no participan directamente en el terrorismo, simplemente radicalizan a personas, simplemente incentivan cosas, hacen ese tipo de cosas, lo cual, por eso, nunca van realmente tras los cerebros, van tras las personas que caen en la ideología y la retórica que promueven esos cerebros, ¿no? Y estos son los que se inmolan o lo que sea. Así es como funciona el espionaje chino también, porque, por supuesto, llevamos casi 2 décadas investigando eso. En ese caso, también el formador, el organizador, los verdaderos espías,
nunca, jamás se involucran directamente en los delitos. Incentivan o reclutan personas para que los cometan. Y lo hacen con muchas capas de negación plausible y suficiente separación como para mantener sus manos relativamente limpias. Por eso, por ejemplo, a mafiosos como Al Capone, ¿de qué lo agarraron? No lo agarran por asesinato o cosas así. Lo atrapan por impuestos, por fraude o algo así. A menudo por delitos menores porque ellos no están cometiendo directamente los delitos. En mi opinión, la única forma de desmantelar una red así es mediante el cargo penal creado precisamente para capturar redes de este tipo. Hablo de la ley RICO contra el crimen organizado. En otras palabras, si estás involucrado en una red que es una organización criminal, como ahora estamos viendo que es Antifa, en base a los cargos que están saliendo, estamos viendo cargos penales ahora, ya sea amenazas, ya sea violencia interestatal, ya sean ataques a agentes federales, organización para cometerlos, declaraciones con intención de hacerlo. Vemos sus comunicaciones internas, vemos sus entrenamientos con la intención de enseñarles a hacer todo esto unos a otros. Y lo que está ocurriendo en realidad es que a medida que imputan los cargos y se producen las detenciones, se está mostrando a la luz pública la integración entre entrenamiento, organización e intención de un movimiento a gran escala. Y por eso, repito, en mi opinión, que se podría aplicar la ley RICO para desmantelar toda la red. Tiene sentido. Mi única suposición de por qué no están haciéndolo es porque, por lo que estamos viendo en las comunicaciones que se filtran de algunos de los involucrados, son personas bastante poderosas dentro de Antifa. Hablamos de las grandes corporaciones, de oficinas gubernamentales, de un ex candidato político, de otros candidatos o de otros políticos todavía en funciones y abogados de grandes organizaciones de izquierda están en estos chats. Y mientras desmantelas todo eso, estarías desacreditando también y probablemente arruinando la reputación de organizaciones muy poderosas. Así que es un asunto sensible, pero veremos si Trump termina haciéndolo. Y creo que podría llegar a hacerlo, pero por ahora no muestra señales de escalar las cosas a ese nivel. Por ahora están yendo tras los que se involucran directamente en los delitos. Y es que junto a estos 15 arrestos, la Casa Blanca también ha emitido una declaración. Dice que forman parte de una campaña mayor contra Antifa. Y la Casa Blanca reseña los últimos arrestos, así como los arrestos de Antifa en Oregón, Texas, Washington, Nueva Jersey, California e Indiana, para decir básicamente que todo esto forma parte de la misma campaña federal contra Antifa, porque, recuerde, Trump ya ha designado varias ramas como organizaciones terroristas y brevemente déjeme explicar eso. Con, off our streets. Fascist con, off our streets. Reform con, off our streets. Racist con, off our streets. Whose streets? Our streets. Whose streets? Our streets. When migrants are under attack. Podría decir, bueno, ¿no son todos estos terroristas ahora que Trump ha designado a Antifa como organización terrorista? El problema es que solo puedes designar organizaciones. Es muy difícil designar una organización como Antifa porque crea organizaciones nuevas bajo diferentes nombres. Así que aunque puedas designarla, por ejemplo, a ISIS como organización terrorista o designar al Tren de Aragua como organización terrorista, si designas a ISIS como organización terrorista, eso no significa que cada terrorista sea parte de ISIS. Sí, pueden estar radicalizados por la misma ideología, pero no pertenecen necesariamente a esa pandilla, a ese grupo, a esa banda, a ese ISIS. Lo mismo pasa con el Tren de Aragua. Un grupo criminal venezolano, cualquier pandilla, como quiera llamarlo a cada uno, no significa que todas y cada una de las pandillas venezolanas sean parte del Tren de Aragua. De la misma manera, tienes Antifa como un tipo de organización que se metamorfosea a toda velocidad y que crea nuevos nombres y organizaciones sin cesar, sin tregua. Y a menos que la administración Trump designara quizá la ideología en sí misma, lo cual han sugerido en sus últimas designaciones, o designara una organización matriz
titiritero, maestro titiritero, no van a ir contra cada rama como organización terrorista. Pero lo que sí están diciendo es que estas personas forman parte de un movimiento terrorista, lo cual es importante, y justamente ahora. La Casa Blanca dice esto, según el Epoch Times. La administración Trump ha dejado claro que los terroristas de Antifa y sus redes van a ser investigados, desarticulados, procesados y neutralizados con toda la fuerza de la ley federal. Y dice que no habrá refugio seguro para quienes ataquen a las fuerzas del orden, obstruyan la aplicación de las leyes de inmigración o lleven a cabo campañas de violencia política contra el pueblo estadounidense. Señala que el liderazgo del presidente Trump ya está produciendo resultados y que esto no es más que el comienzo. Ahora, dando un paso atrás, además de la violencia directa, hay otra cosa en la que trabaja la administración Trump contra Antifa. Sospechan que se han visto involucrados en negarles a otras personas, sus derechos constitucionales. Y esto es interesante porque del lado de la izquierda, digámoslo claramente, mucho del apoyo de Antifa viene de muchos de los demócratas. Es la dura verdad, pero es cierto, seamos honestos. Muchos políticos demócratas han mostrado jugar con el mismo manual de Antifa. Muchos han ido a programas de televisión defendiendo a Antifa. Los hemos visto en medios importantes, presentándolos como héroes que luchan contra fascistas, etcétera, etcétera. En resumen, a la izquierda le gusta mucho Antifa y lo defienden, lo apoyan, lo defienden como que esto es acción constitucional, protestas protegidas por la Constitución. Lo defienden como libertad de organizarte y manifestarte, como libertad de expresión en una palabra, pero se cruza la línea si violas la ley mientras haces eso. No puedes atacar a un policía, no puedes golpear a las personas. Y lo que muchos de estos grupos están haciendo ahora es acoso y agitación de forma organizada. Por ejemplo, si algunos cristianos salen a protestar frente a una clínica de aborto, Antifa puede ir allí con un altavoz y gritarles durante horas. Si los seguidores de Charlie Kirk hacen un memorial, Antifa puede ir a ese lugar y glorificar que lo asesinaron y acosarlos. Si un candidato conservador hace campaña, Antifa puede aparecer, acosar, agitar e intentar provocar hasta que alguien del otro lado golpee primero. Y entonces ese sea el malo. Eso es lo que muchos están haciendo ahora. Están usando tácticas cuasi delictivas. Pero claro, cuando tienes personas muy inestables, no siempre funciona así. Tienden a volverse violentos porque no puedes controlar a un perro rabioso. Sobre lo que están haciendo en el lado no directamente criminal, la forma en que la administración Trump está cuestionando estas acciones resulta interesante. Vamos a verlo. Aún no hemos visto cargos por esto, pero se lo están planteando a nivel interno. Están describiendo las acciones de Antifa como interrupción o negación de derechos. Y esto es importante. Negación de derechos y obstrucción de las autoridades federales. Por un lado, están impidiendo que la policía haga su trabajo interfiriendo en los arrestos. Eso es distinto de interrumpir un procedimiento oficial como se acusó a los del 6 de enero, que incluso la Corte Suprema consideró un uso indebido de esa aplicación de... Pero si un policía intenta arrestar a alguien y tú te metes en medio para liberarlo, o si un agente del ICE, de inmigración, intenta hacer un arresto y tú bloqueas el vehículo, eso es un delito. Interferir con la ley es un delito. Y van por ahí. Ese es el camino que parecen dispuestos a emprender. Y el punto de más peso que podrían esgrimir es el de que están negando los derechos constitucionales a las personas que acosan mientras esas personas están haciendo gala de su libertad de expresión. Ya sean conservadores, ya sean cristianos o incluso demócratas moderados, pero los están tratando de silenciar. En síntesis, Antifa estaría realizando una
negación coordinada del derecho a la libertad de expresión. Si se presentan con la intención de reventar una protesta y asustar a la gente para que no ejerza sus derechos, eso se considera terrorismo. Y el terrorismo, por definición, es el uso o la amenaza de violencia. Puede ser incluso la amenaza con intención de provocar efectos políticos. Así que están negando derechos constitucionales a base de miedo y violencia. Y esa es la forma en la que lo está enmarcando la administración Trump. Es una línea muy fina. Porque se puede decir, esto es protestar o contraprotestar, pero la diferencia está en la intención de intimidar y asustar a la gente para que no ejerza sus derechos. Y es que lo alarmante es que nos estamos acostumbrando a vivir en una cultura de terrorismo y asesinatos. Es alarmante. Y yo diría que la culpa la tienen los medios. ¿Cuántos periodistas vio celebrando el asesinato de Charlie Kirk en aquella transmisión en vivo? ¿Cuántos influencers vio apoyando a los que intentaron matar a Donald Trump? ¿Cuántos defendieron o no condenaron del todo la amenaza terrorista contra el evento de la UFC en la Casa Blanca hace unos días? Estamos en la fase del pan y circo. Como el Imperio Romano, tuvimos peleas de la UFC en la Casa Blanca. Y aunque no me disgusta la idea, admito que estamos en esa etapa del imperio. Bueno, hablando más en serio, hubo un grupo que planeaba un atentado con drones durante el combate. Y cuando los asistentes corrieran para escapar por el sitio que dejaban libres los drones, los estarían esperando para acribillarlos a balazos. Menos mal que se frustró, porque la madre de uno de los implicados lo denunció. Resulta que el cerebro era un inmigrante mexicano ilegal. Es decir, estaban planeando un ataque en masa contra los miembros de la administración Trump. Pero, ¿cuánta gente lo ha condenado en realidad? Estamos en un momento en que mucha gente está tan radicalizada que considera al otro lado como demonios o nazis. Y eso parece justificar la violencia. En otras palabras, estamos en un punto en el que la violencia se tolera o incluso se apoya. Yo diría que esto es más un problema de la izquierda ahora mismo en cuanto a que apoya la violencia política con descaro. En la derecha no ves tanto apoyo a violencia por raza o ideología, aunque sí hablen más de cárcel o juicios. Pero no ves agitación por violencia de masas o linchamientos a gran escala en la derecha, cosa que sí se ve más en la izquierda, en medios y en redes sociales. ¿Cuántos apoyaron el asesinato del CEO de Sanidad de la Salud y a su presunto ejecutor, Luigi Mangione? Es decir, estamos viendo que se apoya la violencia en tiempo real, pero a nivel político se nota la diferencia a simple vista. Es más visible en la izquierda ahora mismo. ¿No cree? ¿Usted qué opina? Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Aquí dejaremos nuestro informe. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo, por favor. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.